acompañado también anteriormente en este espacio de Revista de la Mañana, precisamente para analizar esos resultados, ya que la consultora siempre está ponderando a las mejores instituciones en sus investigaciones. Muy buenos días, doctor Carlos Roberto Peña. Muy buenos días para todos ustedes y gracias por abrir este espacio para poder hablar de estos temas tan importantes. Claro que sí, estamos muy pero muy contentos de conocer los resultados que ha obtenido la Universidad Distrital, posicionada como una de las mejores por sus grupos de investigación, y aunque no estamos dentro de los 10 primeros, nos fue muy pero muy bien. Conozcamos ese balance con respecto a la versión anterior. Claro que sí, bueno, primero que todo, como dar un poco de contexto. En esta oportunidad, pues, como siempre, analizamos todas las instituciones de educación del país, desde instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y universidades del sector público y privado, seccionales y principales, de modo que aquí estuvimos analizando 362, todas aquellas que tuvieran grupos categorizados en A1, A, B, C y D, y que al menos hubiesen publicado en la ventana de tiempo enero-diciembre del 2021, al menos un artículo de investigación y en una revista científica, esa sería una institución que clasificaría. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que en total quedaron clasificadas 242 instituciones de diferentes municipios del país, y por supuesto la Universidad Distrital le fue muy bien, quedó dentro de las 20 más importantes. De todas maneras, bajo el contexto, pues tenemos que el contexto a nivel nacional, como huella de producción a nivel internacional, bajó bastante. Estábamos más o menos en la ventana de tiempo 2020, que fue de la pandemia. Se publicaron aproximadamente 25.000 artículos en revistas de investigación de unos 90 países. En esta oportunidad cayó bastante, la producción se bajó a unas más o menos 15.000 artículos de investigación, de modo que tenemos un 40% por debajo, y en ese sentido muchas universidades, la inmensa mayoría de universidades cayeron en producción, pero unas, a pesar de que ocurrió esto como fue algo general, algunas subieron de puesto, aunque bajaron su puntaje, y otras sí bajaron tanto en puesto como en puntaje. Entonces, en ese orden de ideas, la Universidad Distrital quedó dentro de las 20 primeras. Hablamos que en la versión anterior estuvo dentro de las 10 primeras, quedó actualmente en el puesto número 16. Con respecto a la clasificación, ¿cómo se reúne ese porcentaje de artículos publicados a nivel nacional e internacional? Claro que sí, esta pregunta es súper importante. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que todo, vamos a cada Group LAC de las universidades clasificadas, obviamente tiene que tener categoría. Analizamos y recolectamos toda la información de 2021 en cuanto a artículos científicos, es decir, aquí no entran artículos de revisión, no entran notas editoriales, son exclusivamente artículos científicos. Hacemos la depuración que siempre desde hace 8 años venimos haciendo, y es eliminar los artículos duplicados y lograr armar el artículo que sí corresponde, porque hasta esta misma versión encontramos que un artículo se ha considerado repetido hasta 8 veces, de modo que es un trabajo arduo de análisis, depurar toda esta información, y luego de esto podemos analizar 5 tipos de cosas. Primero que todo, revisar de los artículos que publicó la Distrital o que le publicaron a la Distrital, se revisa cuántos de estos fueron publicados en revistas colombianas, eso tiene un peso del 10%. ¿Cuántos se publicaron en revistas del exterior? Eso tiene un peso del 30%. ¿Cuántos se publicaron en idioma español? Eso también tiene un peso del 10%. ¿Cuántos fueron en idioma inglés? Ese es un 30%. Y finalmente se revisa en cuántos países, obviamente atado este índice editorial o la revista, su ISSN, cuántos países fueron representativos. Entonces, en ese orden de ideas, hay unos diferentes puntajes en cada una de estas 5 variables. La sumatoria da un resultado final que permite que las universidades alcancen una posición dentro de unos quintiles. Entonces tenemos que en esta oportunidad hubo
3 universidades en el quintil número 1 y así sucesivamente, y en su inmensa mayoría las universidades quedaron en el quintil número 5. Perfecto. ¿Cuál tiene mayor ponderación en categorización, ¿no? En conciencias, con respecto, digamos, a lo que es la publicación en Colombia, a nivel nacional? Que, digamos, ¿qué puede pasar más con esto, con la categorización en Claro que sí, conciencias? claro que sí, como venía explicándolo ahorita, todo lo que corresponde a artículos que se hayan publicado en inglés y que se hayan publicado en el exterior pesa mucho más que lo que se haya publicado en Colombia y en español. Entonces estamos hablando de un contraste del 10% frente a un 30%. Entonces, pues obviamente pesa mucho más que un investigador colombiano logre publicar en inglés y, por ejemplo, en una revista del Reino Unido, de Estados Unidos, de Holanda, en fin, a que sea un artículo que se publicó en español y que ve en una revista colombiana. ¿Por qué razón tenemos esa diferencia? Porque naturalmente la visibilidad que se le da a un artículo cuando está publicado en inglés y es publicado en una revista internacional, pues su visibilidad crece muchísimo más, tiene mucho más chance de que sea citado ese artículo y pues por supuesto eso difunde muchísimo más las investigaciones nacionales. Roberto, con los muy buenos días y hablemos también este ranking, el resultado y estar ubicados allí entre los primeros lugares. ¿Qué significado y qué valor le da a las universidades que hacen parte del mismo? Claro que sí, bueno, mira, como estaba mencionando en un comienzo, no todas las universidades lograron clasificar, digamos que ya se acerca a un 70%. Ahí hay como, digamos, da lástima que todavía un 30% de universidades no tengan un solo artículo publicado, es decir, eso es reflejo de una investigación muy pequeña, muy pobre o que no se tiene. Entonces, que una universidad clasifique, pues ya está hablando de que genera investigación. Sin embargo, hay muchísimas de las universidades que han clasificado que todavía clasifican con unos puntajes muy bajitos, a pesar de que tienen una gran población estudiantil potencialmente investigadora, lo mismo que sus docentes. Entonces, definitivamente se marca un contraste entre las universidades grandes o instituciones grandes, que se enfocan en investigación, y el hecho de que aquí aparezcan, pues da cuenta de uno de los resultados de sus investigaciones. Y esto permite de alguna forma también calibrar qué tan bien va el país en cuanto a las publicaciones. Hablábamos un poquito que se bajó la producción un 40% con respecto al año de la pandemia, pero hemos tenido, digamos que desde el año 2016, un promedio más o menos de publicación de unos 12.000 artículos por parte de las instituciones del país, y hay un balance de que cada año pues son cada vez más universidades las que procuran tener una huella de sus investigaciones, pero la idea es que esto se logre lo antes posible a un 100%, que todas las instituciones logren clasificar. Carlos Roberto, hace un momento usted mencionaba los artículos en inglés y en el exterior que son publicados y que tienen mayor relevancia, pero por supuesto esto tiene más posibilidades de estar en revistas indexadas o bueno, ¿cuál hay, digamos, esa diferencia que hay entre publicar artículos en español o en inglés? Bueno, muy buena pregunta. Cuando nosotros cosechamos los artículos, son artículos que están en sistemas de indexación reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces aquí ya hay algo muy especial y es que no es cualquier tipo de artículo publicado en cualquier tipo de revista, no, son artículos publicados en revistas que tienen un sistema de arbitraje, de doble ciego, que pasan por un proceso de calidad, en fin, que es importante, unas más que otras. Y el solo hecho, y lo reitero, de que a un investigador colombiano o un investigador que está en Colombia, vinculado a una universidad colombiana, le publiquen su artículo en inglés y en el exterior, pues aumenta su visibilidad, eso es supremamente importante. Y haciendo aquí un paréntesis, las universidades han procurado que si no hay un nivel de inglés en forma de escritura lo suficientemente bueno, se mandan a traducir los artículos, y ya las universidades, muchas, tienen sus unidades de traducción.
para que se cumplan con los estándares. Entonces, todo esto que hace, obviamente que las revistas que son indexadas, revistas top, pues puedan considerar las investigaciones colombianas mucho más, obviamente pasando por el proceso de arbitraje, ahí es totalmente objetivo, y que esto se dé es supremamente importante. Ahí en la página del ranking hay una pestaña que se llama mapa. En esa sección están los mapas históricos, que es la huella Colombia académica a nivel mundial de producción de artículos. En esta oportunidad se publicaron 15.454. De todos estos, el 69,5 se publicó en el exterior. Eso es supremamente bueno. Y el 63% se hizo en inglés. Esto se publicó en 92 países, bueno, 91 sin tener en cuenta Colombia, y digamos que los países que más se destacan, tenemos que se destaca el Reino Unido, allí se publicaron 1.895 artículos, en Estados Unidos 1.767, en Suiza 1.372, Holanda 1.179 y en España 690. De ahí bajan más o menos de 500 artículos hasta países donde se ha publicado solamente un artículo. Bueno, también hablando aquí mirando la página, precisamente Carlos Roberto, sería muy bueno que nos contara también a los oyentes y a los seguidores de la UD Estéreo cómo podemos encontrar como esas publicaciones de la Universidad Distrital, porque muchos de nuestra comunidad universitaria querrá buscar precisamente esas publicaciones y todo lo que tenga que ver con nuestra institución. Háblenos de la página, cuál es la página y cómo hacemos para navegar en la misma, y también redes sociales. Por supuesto. Bueno, es muy fácil. Ustedes primero van al home, al home principal, es srg.com.co, y allí van a encontrar 3 cajones. En el centro encuentran uno que se llama universidades o ranking de universidades, y ahí sencillamente escogen el de artículos. Ahora, cuando ya ingresan al listado, por defecto van a aparecer el listado de las instituciones que se encuentran vinculadas a Sapient Research. Allí hay 4 universidades, y estas 4 universidades tienen esa información supremamente completa en unos micrositios que se componen de unas secciones donde se muestran mapas de producción de artículos por tipo de grupo, es decir, los mapas grupo A1, A, B, C, el institucional, en un comparativo entre el actual y el anterior, los porcentajes de español, inglés, Colombia, exterior, diversidad, coautoría y autoría, y también se presentan las métricas que dan cuenta de la dinámica de la institución con respecto a otras, sus históricos y sus contextos, y también una diferenciación súper detallada grupo por grupo de investigación en cuanto a estos mismos temas. Para que la institución, para que la Universidad Distrital tenga todo esto al detalle, pues es sencillamente que la universidad se vincule y se le pueda proporcionar toda esta información para que todos ustedes vean esto al detalle. Pero por el momento, la información es la básica, o sea, lo único que ustedes pueden ver como institución es un puntaje aproximado, van a ver la posición en la que quedó, van a conocer si subió o bajó, pero no qué tantas posiciones, es decir, es una información básica, importante, pero no toda la amplitud de información que se le da a las instituciones vinculadas. Claro, y bueno, yo estoy buscando aquí en la página, y en los grupos de investigación se destaca la Universidad Distrital con el grupo de compatibilidad de interferencia electromagnética en el puesto número 6. Ingeniero, quiero preguntarle cuáles son los temas o las temáticas más comunes de los investigadores. Bueno, te cuento que ahí tú estás viendo información que todavía, digamos, sigue siendo de la versión anterior. La próxima semana vamos a publicar los mejores grupos ART de esta versión. O sea, lo que tú estás viendo ahorita corresponde a la versión anterior, ¿sí? Pero básicamente aquí, ¿qué hacemos con los grupos? De todos los casi 5.000 grupos que analizamos, escogemos aquellos que hayan publicado 20 o más artículos de investigación. Entonces, lo que se agrega justamente en los grupos es qué tipo de... o sea, no se selecciona sino únicamente su producción. Independientemente si todos estos artículos fueron publicados en Colombia o en el exterior, lo importante es que sean 20 o más. Esta estándar de 20
que lo encontramos al analizar desde el principio toda esta cantidad de artículos, era un umbral muy difícil de pasar por parte de los grupos de investigación y muy pocos lo pasaban. Para el tiempo de la pandemia, pues muchos grupos lo pasaron. De hecho, tú vas a ver allí que 192 grupos lograron clasificar. Y en la pestaña mapa, que también allí hay una pestaña mapa muy interesante, pues tú vas a encontrar para la versión 2021 que estos 192 grupos de investigación publicaron 5.755 artículos, pero esa producción va a bajar cuando publiquemos los datos de la versión actual. Ahora, con respecto a qué tipo de temáticas, en fin, mira que es súper interesante ver que hay grupos de ciencias humanas, de ciencias fuertes, del área de la salud, o sea, está atomizado en casi todas las áreas del conocimiento y lo interesante de ver aquí es que no solamente se van a encontrar los grupos con las categorías más altas que son A1 y categorías A, también van a encontrar ustedes que hay grupos con categorías B y C con una alta productividad de artículos. Y eso que da cuenta, pues también de otro asunto que es un paradigma en el país, que los grupos se enfocan en producción de artículos, pensando que esto es lo único que les va a permitir a ellos lograr una mejor categoría. Y hay unos grupos súper productivos que están en categoría C y descuidan esa gama tan amplia de productos en los que también se pueden conseguir puntos para que el grupo de investigación mejore su categoría. Bueno, esto es una información muy importante para la Universidad Distrital, que siempre estamos dentro de los primeros lugares. Carolina, por esta razón nos acompañó el ingeniero Carlos Roberto Peña, el director del Sapiens Research Group, para analizar precisamente todos estos resultados. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Con todo gusto, un abrazo. Gracias por este espacio. 9:37 de la mañana. Continuamos entonces con más canciones y ya